somos tu voz. Y ya está con nosotros Miriana Bello, psicóloga, directora y fundadora de Psicología al Día. Ahora vamos a abordar el tema del acoso desde el punto de vista psicológico, de la psicología. Así que Miriana, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Ayer incluso lo comentábamos, Miriana y yo, hace muy poco, y todavía sigue siendo muy comentada, una serie que ha sido un suceso en Netflix, Bebé Reno, que trata justamente también sobre el acoso. Y a propósito del tema, Rebeca García, incluso algunos hacían la comparación, pero más allá de lo que ha sucedido en ese caso, que es de la vida real, que se retrata en Bebé Reno, o en este caso de Rebeca García, el acoso, el acecho, son un tipo de trastorno de salud mental, Miriana. ¿Qué hay detrás de una persona acosadora? Claro, fíjate que como tal el acoso per se no está dentro de una, o sea, no se puede decir que es un trastorno, no existe el trastorno del acosador. El acosador o el acoso es es más bien, forma parte de otros trastornos. Es como un gran síntoma de otros trastornos, como por ejemplo esquizofrenia o trastorno bipolar de la personalidad, trastorno límite de la personalidad también, es un trastorno obsesivo compulsivo, o sea, es un gran síntoma de otros trastornos, no necesariamente de uno solo, ¿ok? Es lo primero que hay que saber, pero definitivamente tiene que ver con un trastorno mental, ¿ok? Entonces yo, por ejemplo, ayer estaba viendo en redes como, bueno, la gente a veces se burlaba, ¿no? Oye, un tema bien delicado, hay que estar en los zapatos de la víctima, ¿no? Que debe ser terrible, a nivel psicológico, a nivel emocional, ¿no? El terror. Pero definitivamente estas personas que actúan acechando a sus víctimas, ¿no? Que persiguen, que acechan, que acosan físicamente o psicológicamente a sus víctimas, definitivamente tienen un trastorno. Que habría que ver qué tipo de trastorno, pero definitivamente obedece a un trastorno. Y tienen que estar no solamente en psicoterapia, porque ya estamos hablando de que necesitan incluso psicotrópicos en la mayoría de los casos. Por ejemplo, estos personajes necesitan estar internados. Yo estaba leyendo, no sé si es verdad, pero estaba leyendo que esta chica, la acosadora, había estado varias veces interna y que se había escapado incluso varias veces, que la familia no sabía qué hacer con ella. No sé si será verdad, pero eso es lo que leí. Escuchan a la psicóloga Miriana Bello, tú bien lo refieres, Miriana, el acoso es un síntoma o un signo de algún trastorno. Ahora, esa conducta errática por demás, ¿tiene algo de genético? O sea, ¿es algo intrínseco en la persona? O, por ejemplo, puede ser el resultado de vivencias, experiencias, no sé, traumas incluso. ¿Cuáles son además esos signos que serían evidencia, como por ejemplo en el entorno familiar, papá, mamá o el familiar más cercano, detecte que hay algo que no está bien con su hijo, su hija, su familiar? Claro, bueno, tú sabes que la semana pasada estábamos hablando del bullying, ¿no? Y no es tan diferente. De hecho, cuando hablamos en la psicología, ¿no? Que realmente se ha analizado los diferentes perfiles de un acosador, no siempre siguen un mismo grado de persecución y puede que tenga una víctima o puede que tenga varias víctimas, pero se puede detectar fácilmente en la niñez o en la adolescencia. De repente esos acosadores, esos que hacen el bullying a otros niños, esos que disfrutan, que tienen ese grado que tienen, sí, podremos llamar obsesión, malicia, hostilidad, enfado, celos, culpa. Esos niños o esos adolescentes que actúan de esa manera, que parece que se satisfacen burlándose de otros y que se satisfacen incluso con el dolor de otros niños, que necesitan ser el centro de atención y que me aplaudan haciéndole maldad o burlándome de otros. Eso puede ser allí una gran alarma, posible trastorno que tenga ese niño y que, bueno, que el día de mañana pueda ser un gran acosador en potencia a este punto, como lo estamos viendo, sea la serie Bebé Reno, que fue algo de la vida real, como en esto que estamos viendo acá en Venezuela. Esto sucede en muchas partes del mundo. Y tú destacas que, bueno, deben ser sometidos a tratamiento y estar internados, pero, por ejemplo, mientras la familia se da cuenta, o no sé, otra persona es la que se da cuenta de que está frente a un acosador, ¿cómo se debería actuar frente a ese acosador? Porque incluso los acosadores no son conscientes de que lo son. Y en el caso de Rebeca García, Miriana,
se ha dicho que tiene un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. ¿Qué es ese trastorno límite de la personalidad? Sí, el trastorno límite de la personalidad, justamente como lo dice la misma palabra, no respetan los límites. Trastorno límite de la personalidad se va por fuera de los límites esperados normalmente por la sociedad, que es una persona que puede invadir perfectamente la vida de los demás, como de hecho se está viendo, para que más o menos entiendan, no entrar en términos muy técnicos, ¿no? Que puede invadir sin ningún problema la vida de los demás, que no sabe controlar sus emociones, que está fuera de los límites esperados en la forma de comportarme, en la forma de pensar, en la forma de sentir, ¿okay? de poder lidiar con mis emociones. No hay un límite. Por eso se llama trastorno límite de la personalidad. Y bueno, fíjate tú que no sabía que estaba diagnosticada con este trastorno. Y bueno, comencé el programa diciendo que el acoso como tal no es un trastorno, es un síntoma de muchos otros trastornos, como el trastorno límite de la personalidad, o también trastornos bipolares bien importantes, esquizofrenia también, obsesivo compulsivo, o sea, es un gran síntoma. Efectivamente, cuando estos trastornos muchas veces se logran ver desde que son niños, desde que son adolescentes, y ahí es donde la familia tiene que ser muy vigilante de qué niño y qué adolescente tengo en casa. Muchas veces también eso es hereditario, o sea, no solamente social, porque la mamá o el papá actúan de tal o cual manera, o que también se han visto muchísimos, hay digamos, en el historial de estas personas acosadoras, hay muchísimo maltrato, ¿okay? Hay mucho maltrato, hay mucha negligencia en todos los sentidos de los padres. No sé cuál será la historia de estos chicos, pero definitivamente algo debe haber allí, además de un componente genético que casi siempre está presente en este tipo de trastorno. ¿Cómo establecer límites a un acosador, Miriana? Bueno, esa pregunta es súper interesante. Yo no sé si tú llegaste a ver la serie esta de Bebé Reno, ¿no? Me pareció, bueno, y sobre todo desde el punto de vista psicológico, tan interesante. Pero allí se ve claramente cómo la víctima deja que la acosada, porque en este caso es una mujer, que la está acosando entra en su vida de lleno. ¿Y por qué? Porque este muchacho, la víctima, también tenía una cantidad se sentía con autoestima, o sea, no tenía autoestima, la autoestima la tenía por el subsuelo, mejor dicho, y bueno, y él necesita de alguna forma algo de atención. Entonces, por un lado, oye, estoy preocupado y esta mujer me tiene acosado y no puedo vivir en paz, pero a la vez llega un momento cuando la acosadora se calma un poco, que fue a buscar a la acosadora porque es como que, necesito lo que me estabas dando, esa serotonina, esa dopamina que segregaba mi cerebro y mi cuerpo cada vez que me decía cosas bonitas o me quería dar un regalo o estaba pendiente de mí. Okay, entonces, a veces hay un jueguito allí entre víctima y victimario. O sea, cuando, por supuesto, hay otros casos en que no, pero sí, muchas veces hay este jueguito. Entonces, lo primero que debes hacer, si alguien te está acosando, es denunciarlo. Bueno, depende del caso, ¿no? Pero las primeras de cambio es poner una distancia, un límite inmediatamente. Pero hay otros momentos en donde simplemente no basta la distancia. Por ejemplo, en este caso, fíjate que no, el caso de Venezuela, no lo he profundizado, ¿no? Ayer estaba un poquito, o sea, sabía del caso, pero ayer era que estaba viendo un poco las noticias, que sale la foto esta bien, ha dado la vuelta por todas las redes, donde está la acosadora encima del carro de la muchacha, de la víctima, ¿no? Y está así en el vidrio. No sé qué tanto la víctima le haya dado cancha a esta acosadora, no lo sé, pero en muchos casos sí hay como un jueguito de víctima y acosadora. Es interesante y es un tema mucho más profundo con muchas aristas. Tú hablabas de Bebé Reno, Miri, pero también te recomiendo que veas una serie de 2020, se llama I May Destroy You, podría destruirte, que más o menos también trata sobre este tema, te la recomiendo ampliamente. No te vamos a quitar más tiempo porque sabemos que tus pacientes están allí esperando, así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Miriana, un abrazo. Gracias, Vanessa, muchas gracias, una feliz día para todos. ¿Coordenadas ya para cerrar? Psicología al Día en Instagram, en TikTok y mi página web www.aldiapsicología.com. Escuchaban a Miriana Bello, psicóloga, directora y fundadora de Psicología al Día. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia.
0414-119-7230.